Muy bien, el día de hoy estamos haciendo el repaso respectivo a los alumnos de quinto año del Colegio Amancio Varona, que tiene que ver con respecto a la segunda parte del sistema endocrino. Habíamos hablado con respecto a lo que era la clasificación química de las hormonas. Bueno, en cuanto a la clasificación química de las hormonas, hay que decir que existen hormonas esteroideas o también llamadas lipídicas, porque básicamente derivan del colesterol, ¿ya? Estas hormonas presentan o derivan del anillo ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Quiénes son hormonas esteroideas? Por ejemplo, la aldosterona, que reabsorbe el sodio y elimina el potasio. La DOCA, la desoxicorticosterona, que es una hormona que reabsorbe sal. Tenemos acá el cortisol, que es la hormona del estrés. Y el cortisol tiene unos efectos muy importantes. Tal es el caso que presenta un efecto analgésico, antiinflamatorio, incluso antipirético. También tenemos la famosa cortisona. Además, dentro de las hormonas esteroideas tenemos la famosa testosterona, que es una hormona masculinizante, los estrógenos, que es una hormona feminizante, la famosa progesterona, que se le conoce como la hormona del embarazo, y los andrógenos, y uno de ellos, el más importante, es el DHEA, que se llama dehidroepiandrosterona, ¿no? Precursor de la famosa testosterona. También tenemos el calcitriol y el óxido nítrico. Dentro de las hormonas biológicas tenemos que tienen como base aminoácidos esenciales, como por ejemplo existe un aminoácido esencial llamado tiroxina, que de ahí deriva por ejemplo la T3, la triiodotironina, la T4, la tetraiodotironina o también llamada tiroxina, y las famosas catecolaminas, ¿no? Como la adrenalina o epinefrina, noradrenalina o norepinefrina, y finalmente la dopamina. Hay que recordar que estas hormonas son degradadas por unas enzimas llamadas COD-MAO, con catecolortometiltransferasas y la MAO monoaminooxidasa. La histidina, de aquí deriva la famosa histamina que lo producen los mastocitos o células cebadas o células de Ehrlich. Y del triptófano derivan las siguientes hormonas como la serotonina y la melatonina. Siguiente grupo de hormonas, hormonas peptídicas proteicas. Aquí tenemos las hormonas hipotalámicas, como por ejemplo hormonas inhibidoras que básicamente inhiben o bloquean la salida de las hormonas de la hipófisis, como la somatostatina, que es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, y la PIP, la hormona inhibidora de la prolactina. Recuerden que la hormona inhibidora de la prolactina, la PIP, también se llama dopamina. Ahora sí tenemos hormonas liberadoras que básicamente liberan las hormonas de la hipófisis, ¿no? Como por ejemplo la somatocrinina, que es la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, la hormona liberadora de las gonadotrofinas, la hormona liberadora de la tirotropina, la hormona liberadora de la hormona luteinizante y la hormona liberadora de la corticotropina. También hay que decir que en el hipotálamo se produce la oxitocina por estos núcleos llamados núcleos paraventriculares. Y la famosa antidiurética o ADH o pitresina es una hormona que la producen los núcleos supraópticos del hipotálamo. Ahora sí vamos a las hormonas hipofisiarias. Principalmente las que producen hormonas son la porción de la adenohipófisis. Ahí se producen cerca de 7 hormonas hipofisiarias, como por ejemplo la adrenocorticotropina, la CTH, la tirotropina, la TSH, la folículo estimulante o también llamada gonadotropina A, la luteinizante o LH o también llamada gonadotropina B, la prolactina o lactogénica o mamotropina, la gonadotropina C, la somatotropina, la STH o la GH, y finalmente la melanotropina, la MSH, ¿no? La hormona estimulante de los melanocitos. También tenemos dentro de las hormonas proteicas y peptídicas las hormonas pancreáticas, que obviamente son producidas por los famosos islotes de Langerhans, que representan el 1% del peso total del páncreas. Tenemos las células alfa que producen glucagón con un efecto hiperglucemiante, las células beta que producen la insulina con su efecto hipoglucemiante, va a reducir los niveles de azúcar en la sangre o de glucosa en la sangre, las células delta como la somatostatina, que es una hormona que va a inhibir tanto a la insulina como al glucagón. Y es más, la somatostatina es una hormona que va a inhibir a la hormona del crecimiento. Las células F o las células PP,
producen una hormona llamada polipéptido pancreático humano. Y este polipéptido pancreático humano va a inhibir a la somatostatina. Luego tenemos las hormonas paratiroides, como por ejemplo la famosa paratormona, la PTH, que tiene un efecto hipercalcemiante, es decir, va a elevar los niveles de calcio en la sangre. Y también tenemos las hormonas de la tiroides, como la calcitonina o tirocalcitonina. Esta calcitonina o tirocalcitonina tiene un efecto hipocalcemiante. Va a reducir los niveles de calcio en la sangre. Finalmente, tenemos un grupo de hormonas llamadas hormonas eicosanoides, que tienen como base al ácido graso llamado el ácido araquidónico, ¿no? Que tiene 20 átomos de carbono. Del ácido araquidónico derivan las famosas hormonas, las prostaglandinas, que incluso intervienen en la contracción del útero en el momento del parto, y también los leucotrienos y finalmente los tromboxanos. Dentro de las glándulas endocrinas que producen hormonas, ya lo habían mencionado, tenemos el hipotálamo, que también se le llama cerebro endocrino, que presenta núcleos hipotalámicos, ¿no? Que sintetizan hormonas tales como la vasopresina, producida por los núcleos supraópticos, y la oxitocina, producida por los núcleos paraventriculares. Producen también el hipotálamo hormonas tanto liberadoras como inhibidoras. Habíamos dicho que la hormona inhibidora era la que bloquea la salida de las hormonas de la adenohipófisis, como tenemos la somatostatina, que es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, y la PIP, la dopamina, que es la hormona inhibidora de la prolactina. Y dentro de las hormonas liberadoras que liberan las hormonas de la adenohipófisis tenemos una de las importantes, como la somatocrinina, que es la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. También tenemos la oxitocina producida allí por los núcleos paraventriculares, y la antidiurética lo producen los núcleos supraópticos del hipotálamo. La hipófisis obviamente se encuentra en la parte inferior del hipotálamo. Es más, la comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis se llama infundíbulo. Se le considera la hipófisis como la glándula madre o glándula maestra, también llamada pituitaria. Esta hipófisis es muy importante porque está rodeada por meninge, vamos a ver. Se ubica debajo del hipotálamo, obviamente, y se une con la hipófisis, o sea, el hipotálamo, con el tallo hipoficiario o infundíbulo. ¿Dónde se ubica la hipófisis? Miren acá, este es el hipotálamo, esta es la hipófisis unida por el infundíbulo o tallo hipoficiario. Y esta hipófisis se ubica ¿dónde? En la silla turca del hueso esfenoides. Y recuerden que esta glándula está rodeada por meninges. ¿Ya? Mide aproximadamente 1,5 por 1,5 centímetros, ¿ya? De alto, y tiene un espesor de 0,5 centímetros aproximadamente. Y pesa 0,5 en los varones y 1,5 gramos en las mujeres multíparas, ¿ya? Mide de 1 a 1,5 centímetros de alto, tiene un espesor de 0,5 centímetros y pesa 0,5 en los varones. Pero en una mujer multípara, que es decir que ha tenido muchos partos, pesa 1,5 gramos aproximadamente. La adenohipófisis presenta dos porciones, obviamente. Una parte anterior que se llama adenohipófisis, que deriva básicamente de la bolsa del Reich, ¿ya? Deriva de la bolsa del Reich, del ectodermo. Mientras que en la neurohipófisis, o también llamada hipófisis posterior, deriva del neuroectodermo. ¿Bien? Tenemos aquí claramente el hipotálamo con los núcleos paraventriculares y los núcleos supraópticos, ¿no? Los núcleos paraventriculares producen la oxitocina y los núcleos supraópticos producen la hormona antidiurética. Bien, tenemos ahí la parte anterior que se llama adenohipófisis y la parte posterior que se llama neurohipófisis. Pues bien, la parte anterior que se llama adenohipófisis deriva básicamente de estas estructuras embrionarias, como por ejemplo la pars distalis, la pars intermedia y la pars distalis, ¿ya? Pars tuberalis, pars intermedia y pars distalis. Mientras que la porción posterior de la hipófisis, o sea, la neurohipófisis, deriva de esta zona, que está formada por la eminencia media, el infundíbulo y la pars nervosa. Vemos acá, dice que la adenohipófisis está compuesta por tres derivados de la bolsa del Reich, lo hemos dicho, ¿no? Pars distalis, pars intermedia y pars tuberalis. La pars distalis presenta las células acidófilas, ¿sí? Como las somatotropas que secretan la hormona del crecimiento y las mamotropas que secretan la hormona de la prolactina. Las células basófilas tenemos las corticotropas que secretan la hormona adrenocorticotropina, la CTH,
y las gonadotropas que secretan la hormona folículo estimulante, la FSH, y la hormona luteinizante, LH. Y las tirotropas que secretan la hormona estimulante de la tiroides, TSH. Finalmente tenemos acá las células cromófagas. En cambio, la parte intermedia, bueno, ellos básicamente ahí se sintetizan la prehormona llamada propio-melanocortina, la POMC, que se segmenta y forma una hormona llamada hormona estimulante de los melanocitos, la MSH. Mientras que las pars tuberales secretan la folículo estimulante y la LH, pero en menor cantidad. Finalmente, la neurohipófisis está formada por 3 derivados del neuroectodermo. ¿Cuáles son esos 3 derivados del neuroectodermo? Lo habían mencionado: la par nervosa, el infundíbulo y la eminencia media. En la adenopófisis, que es la parte anterior de la hipófisis, se producen hormonas como por ejemplo tenemos la hormona del crecimiento o somatotropina, también llamada la STH o la GH. Esta hormona básicamente estimula el crecimiento general del cuerpo. Es la hormona más abundante, ¿ya?, de la adenopófisis. Estimula básicamente el crecimiento longitudinal de los huesos durante la infancia y la adolescencia. Además, estimula el anabolismo proteico, o sea, para la formación de proteínas, y estimula el catabolismo de las grasas. Además, tiene un efecto llamado efecto hiperglucemiante, va a elevar los niveles de azúcar en la sangre, y a ese efecto se le conoce como el efecto diabetógeno. Junto a la insulina y hormonas sexuales, aumenta la masa muscular. Recuerden que una hipersecreción de esta hormona en niños causaría el gigantismo, y una hipersecreción en los adultos se llamaría acromegalia. Mientras que la hiposecreción en niños causaría el enanismo hipofisiario o pituitario. La folículo estimulante, la FSH o gonadotropina A, es una hormona que estimula la gametogénesis, es decir, tanto la espermatogénesis, la formación de los espermatozoides, y la ovogénesis, la formación de los ovocitos 2. La luteinizante, la LH o gonadotropina B, en la mujer estimula la ovulación en el 14º día del ciclo menstrual, mientras que en el varón ya está en forma de ICSH. ¿Qué significa ICSH? Hormona estimulante de las células intersticiales, de Leydig. ¿Y para qué esta hormona estimula las células intersticiales de Leydig? Para la producción de testosterona. Por eso con el varón estimula la síntesis de testosterona. La prolactina, la PRL o la LTH, también llamada gonadotropina C, es una hormona que estimula el crecimiento de la mama, estimula la secreción de la leche materna, y además cuando hay una hipersecreción de prolactina, miren lo que causa: sensibilidad de la mama antes de la menstruación, disfunción eréctil, galactorrea, incluso menorrea. La tirotrópica, la TSH, es una hormona que estimula la glándula tiroides para la producción de hormonas tiroideas, tanto de la T3 como la T4, que son hormonas que estimulan el desarrollo físico y mental del individuo. La adrenocorticotropina, la ACTH, va a estimular a la corteza suprarrenal, obviamente para la síntesis de cortisol, que como hemos dicho tiene un efecto antiinflamatorio, un efecto analgésico e incluso un efecto antipirético. Algunos lo consideran que es la hormona del estrés, precisamente es la hormona del estrés. Finalmente tenemos la melanotropina, la MSH, que significa hormona estimulante de los melanocitos. ¿Para qué? Para producir la melanina. Entonces, en este caso, es una hormona que estimula el oscurecimiento de la piel. Entonces, hemos dicho que la melanotropina es una hormona que estimula el oscurecimiento de la piel.